charlas. Muy buenas tardes también Esteban Tolosa. Ahí están saludando. En ese mismo chat van a ir haciendo las preguntas sobre nuestro nuevo curso. También nos pueden descargar todos nuestros catálogos y las fichas técnicas de todos nuestros productos, de los nuevos lanzamientos y de los productos que ustedes ya conocen, la pueden ver a través de www.becron.cl. Ahí está nuestro nuevo catálogo Becron y el catálogo Bmezcla, con la información de los productos que pueden utilizar y los nuevos sistemas que estamos dando las capacitaciones en todas estas charlas de los webinars. Y con ustedes voy a dejar a nuestro profesor del día de hoy, que él es Diego Moncada, es especialista en sistema AIFS de Aislates Nacionales, y ahí está su mail para que si tienen alguna pregunta muy técnica que realizar, la hacen la pregunta por ahí y él después de dentro de estos 10, él responderá. Así que los dejo ahora con ustedes a Diego Moncada. Diego Moncada, les recuerdo, hoy la capacitación va a ser de nuestro sistema AIF Classics y también vamos a hablar de nuestro sistema AIF Express. Ahí vamos a tener algunos productos nuevos, unos lanzamientos nuevos que se han realizado. ¿Para qué? Para poder hacer terminaciones en menor tiempo. Ya tenemos un sistema nuevo para adherir las planchas de poliestireno expandido, en el cual va a poder tener una terminación express, la cual va a ser muy rápida. Todos saben, aquí yo creo que la mayoría sabe que el sistema AIF es... sirve mucho para el invierno, para el verano, para en el invierno para guardar el calor dentro de la habitación y en el verano para que no entre el calor a la habitación. Nos va a servir esta aislación que vamos a hacer gracias al sistema AIF. ¿Ya? Aquí ha tenido algunos problemas de conexión el profesor, pero ahora dice que se está conectando y va a entrar de lleno a la charla. Así que ahí dicen, se fue el profe. No, el profe ahí está conectándose, así que no se preocupen. Se va a conectar y va a comenzar con esta gran capacitación sobre el sistema AIFS. Ya, si todos no todos lo conocen, pero aquí lo van a conocer y van a ser unos profesionales aplicando el producto en todos sus componentes. Les vuelvo a recordar que pueden entrar a www.becron.cl y ahí van a encontrar todo lo que es las fichas técnicas de estos productos, ¿ya? Para saber la cantidad de agua, los milímetros de espesor que pueden ocupar. Ahí va a estar todo lo que hoy día el profesor les diga y no alcancen a notarlo. Lo pueden ver en todas las fichas técnicas en www.becron.cl. También ahí pueden ver el rendimiento de los productos, la calculadora en la cual ustedes ponen el producto y va a decir el rendimiento que va a tener. Entonces así van a poder saber cuántos sacos van a poder aplicar. ¿Ya? ¿Cuántos sacos van a poder aplicar? Diego, si tú me escuchas, sácate los audífonos, que quizás ese es el problema, por eso no te pueden escuchar. Grima, si puedes ayudar a Diego, por favor, que dice que no puede entrar.
Bueno, yo comenzaré con el sistema AIFS mientras el profesor entra para que responder todas sus preguntas, ¿ya? Entonces hoy vamos a hablar sobre el sistema AIFS Classics y además del sistema AIFS Express. ¿Y esto a qué corresponde? Para los que no lo conocen y que lo quieran conocer, vamos a tener qué es AIFS. Esto significa Exterior Insulation Finish System, sistema de aislación con acabado final. Eso, la sigla en inglés se escribe AIFS y es una sigla que se está ocupando mucho ahora en todo lo que es la construcción. Ya, este es un producto que nosotros tenemos hace mucho tiempo, pero se está haciendo, se está masificando. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan ocupar en sus casas, ¿ya? Esto se ocupa mucho en los blogs que son de 4 pisos de altura, de 3 pisos de altura. Todo ese sistema de blocks se está aislando con este sistema y se hace de forma exterior para no perder espacio en la forma interior. Sistema de aislación térmica exterior, sistema de aislación de acabado final. Ya, esto es un sistema que tiene su origen en el siglo XX y tiene como función principal dar una solución constructiva de aislación térmica a edificaciones. ¿Esto qué quiere decir? Edificaciones que vamos a aislar del frío y del calor. Bueno, Diego, Ahora sí, ¿estás? sí, muchísimas gracias. Lamento, tuve un pequeño corte Profesor de luz. Diego, para que él explique de mejor forma. Y vayan haciendo todas sus preguntas, por favor, acá en el chat. Muchísimas gracias, compañero. Sí, creo que César explicó lo que era el sistema IF. Bueno, me va a costar un poquito en inglés, pero aquí va, en Exterior Insulation Finish System. En español, sistema de aislación con acabado final. Se remonta a los años, o sea, a los siglos XX, tiene como principal función dar una solución a la envolvente o a la aislación térmica de las edificaciones. ¿A qué me refiero con esto? Ya se va a generar como un envolvente, una capa que me va a recubrir nuestra edificación. En este caso nos vamos a abocar solamente a lo que son a la vivienda, ¿ya? ¿Y por qué protección térmica y por qué es importante que hablemos de esto, ¿ya? Como bien explicaba mi compañero, que me cubrió excelentemente muy bien, ¿ya? En invierno o en verano vamos a tener distintas pérdidas o ganancias de calor, ¿ya? Sobre todo, esto se atiende a lo que ven generalmente en invierno, ¿ya? En invierno vamos a tener, si pueden ver en la imagen, distintas pérdidas de calor, ¿ya? O energía en nuestra vivienda, ¿ya? En todos los elementos constructivos, desde el piso, ventanas, muros y techumbre. En los porcentajes que tenemos mayor pérdida de calor va a ser los muros y las techumbres. ¿Ya? El sistema ACE va a atacar directamente a dar una solución a la pérdida de calor en los muros. Ya como podemos ver, tenemos una pérdida de calor aproximadamente de 40% del calor por ese elemento, que son los muros. ¿Cuáles son las ventajas del sistema AIF? Tiene múltiples mejoras, reduce el consumo energético, ¿ya? Porque en invierno, teniendo esta envolvente, no se nos va a perder calor por estos muros, ¿ya? Lo que nos va a generar un confort térmico al interior de la casa, vamos a tener como la temperatura un poco más estable. Si va a ser frío afuera, no nos va a afectar esa temperatura, esa baja temperatura al interior de nuestro hogar. Por ende, no vamos a tener que estar consumiendo o teniendo prendida la estufa, algún calefactor, ya vamos a tener que ir reduciendo ese gasto o consumo energético. Es muy sencilla su aplicación y muy rápida también su instalación, ¿ya? No reduce el espacio interior, ¿ya? Hay distintos tipos de soluciones, uno que generalmente se llama el PolyJip, que es una aislación térmica, pero va por dentro de nuestras casas. Entonces nos va reduciendo los espacios de nuestra habitación, de nuestros comedores, ¿cierto? Y nos va a ir quitando espacio en el interior. Y eso también nos genera que se genere la condensación interna de nuestro hogar, ¿ya? O sea, va a transpirar como entre el muro y el EPS, el poliestireno expandido, que se trabaja con esto, para que me entiendan un poco, es como el Plumavit, pero de una mayor calidad, ¿ya? Como les mencionaba, con esta envolvente interna se nos van a generar condensaciones dentro de nuestra vivienda, o sea, se nos va a generar demasiada humedad, hongos y todo va a ir mermando las condiciones de esto,
¿ya? Lo que no genera el sistema IF porque el EPS, el poliestireno expandido, va por fuera, ¿ya? Aumenta la capacidad térmica de los materiales, ¿cierto? Este mismo muro ya va a resistir las grandes temperaturas o nos va a permitir que se nos escape la temperatura en invierno, ¿ya? Elimina puentes térmicos. ¿A qué nos referimos con puentes térmicos? Van a ser los puntos por generalmente se nos escape la mayor cantidad de temperatura. Así un ejemplo muy a grandes rasgos. Imaginemos que tenemos pusimos en el muro, en nuestra ventana, estas protecciones de fierro. Y ese fierro llega muy, muy adentro por el muro. Por ahí va a haber un tránsito más rápido del calor o las temperaturas y se nos va a ir escapando, ingresando ya mayor energía. Entonces, ese va a ser, o vamos a entender por puente térmico, ¿ya? Si nosotros recubrimos con toda esta envolvente, vamos a estar eliminando ya estos puentes y también hay que hacer una cierta protección. Vamos a reducir también la dilatación térmica de los materiales constructivos. ¿Qué quiere decir esto? La temperatura, sobre todo en verano, con altas temperaturas, se dilatan los materiales. En invierno se contraen por la baja temperatura. Para que se imaginen lo que le pasa a las piedras en lo que son los desiertos, que se terminan rompiendo por la variación de temperatura. En el día mucho calor, en la noche temperatura muy baja, entonces tiene una dilatación ese material, en este caso la piedra, se dilata en el día por el calor, se contrae en la noche y ese juego va a ir generando un problema en su integridad, su característica. Todo eso se va a ir reduciendo también con esta envolvente, ¿ya? Es muy resistente al clima y ya, como mencionamos, protege a la estructura soportante de nuestra vivienda, los muros y todo lo que le vamos a revestir con este sistema. Los sustratos, ¿qué vamos a entender por sustratos? Va a ser la superficie donde nosotros vamos a instalar nuestro EPS. Hay sustratos que son aptos, otros que no, ¿ya? Aquí vamos a ver los sustratos aptos que podemos instalar en nuestro sistema EIF, sobre el hormigón, albañilería, fibrocemento y placas especiales. ¿Cuáles son estos tipos de placas especiales? Estas que son de yeso cartón con otros elementos como el de fibra de vidrio, ¿ya? Y también vamos a poder instalar sobre estos recubrimientos o placas de OSB. Pero ojo acá, sobre este sustrato solamente vamos a aplicar directamente con B-mezcla de E84. Lo vamos a conocer un poquito más adelante. Ténganlo ahí en la retina porque es muy, muy importante este producto. Bueno, acá tenemos el sistema EIF, tenemos el clásico y el express. Igual en esta presentación, como tuve un pequeño percance, vamos a hablar lo que es la instalación, ¿ya? En cuanto al sistema EIF Classic y el sistema EIF Express. El sistema EIF Classic, ¿qué considera? Es una instalación de este sistema que compone generalmente tres elementos o tres materiales. El mortero, que es el B-mezcla EIF, es un mortero cementicio polimérico, ya las mallas de refuerzo y la terminación de la pintura o finish, que es una terminación en grano, ¿ya? ¿Cuál es el proceso de instalación en general? Ya vamos a pegar o instalar el EPS, este poliestireno expandido, al sustrato, en este caso el muro, con el mortero cementicio, ya una vez pegado. Posteriormente vamos a dar una capa con este mortero como un enlucido, vamos a poner la malla, ¿cierto? Vamos a rehundir la malla, dejamos secar, volvemos a aplicar otra capa, serían dos capas, ¿ya? Una vez que tenemos bien recubierta la malla, dejamos secar un tiempo de secado y vamos a dar la terminación con pintura en grano. Ya esta pintura en grano tiene distintos tamaños de grano y distintos tipos de terminación, ¿ya? Ahí vamos a depender de nuestro gusto. Lo que es el sistema EIF Express es un sistema también, el sistema de instalación y de aislación térmica altamente duradera y confiable. La diferencia al sistema EIF Classic es que se incorpora un producto, la B84 que les mencionaba anteriormente. Este es un adhesivo, un poliuretano de baja expansión
que vamos a instalar con esta espuma, que nos va a dejar avanzar mucho, mucho más rápido. Como les mencionaba, con esta espuma vamos a pegar directamente el EPS sobre el sustrato. La diferencia con el Classic es en este paso, ¿ya? Que es el pegado del poliestireno expandido hacia el muro. Vamos a pegar con la espuma, ¿cierto? Vamos a dejar que seque y continuamos con los pasos que les mencionaba anteriormente. Aplicar una capa del mortero cementicio, ponemos la malla, rehundimos, dejamos secar, damos otra mano de la capa base para recubrir esta malla, ya, y una vez seco que tengamos bien recubierto, bien todo aplicado, pasaríamos a generar la terminación con el finish. Esta espuma se aplica con una pistola que me garantiza un trabajo muy limpio y bastante rápido. Ya no vamos a tener que estar preparando la mezcla como se debiese hacer en el AVE Classic, ¿ya? Y vamos a tener un trabajo bastante eficiente, mucho más rápido, y vamos a ir pudiendo instalar el EPS mucho, mucho más rápido. Avanzamos con lo que es la terminación o finish. Para nuestro caso se va a llamar BE Muro Max. Ya, esto es una pasta granular con pigmentos. Bueno, estos pigmentos le van a entregar los distintos tipos de tonos o colores que deseemos darle como terminación, ¿ya? Esta pasta o esta pintura está bastante enriquecida con resina acrílica elastomérica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser o va a tener una capacidad como elástica, ¿ya? Su terminación va a ser muy, muy similar, o esta pasta muy similar a lo que son las martelinas o estas típicas pinturas en granos que le aplicamos directamente sobre los muros de hormigón para darle una terminación ya con más textura, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que la mencionada que va directo al muro se entiende que son rígidas y no nos va a servir sobre este sistema, porque ahora vamos a estar instalando sobre algo que no es rígido como un elemento de hormigón, vamos a estar instalando sobre un poliestireno, ¿ya? Entonces, al ser rígido, se nos va a ir fisurando, craquelando y no nos va a durar mucho en el tiempo, ¿ya? Por ende, este tipo de terminación de textura enriquecida con esta resina, ¿ya? Para que tenga un buen mantenimiento y trabajo durante muchos, muchos años, y así vamos a tener una calidad excelente con este Muro Max. Tiene cuarzo, distintos tipos, tamaños de cuarzo, ya hay granos 20, granos 30, que nos va a permitir una terminación más rugosa o uno con granos más pequeños, ¿ya? Tiene aditivos antibacteriales, ¿ya? Tiene una fórmula Bioprotect que va a estar trabajando constantemente y nos va a proteger de las bacterias. Tiene pigmentos inorgánicos que también son resistentes a los rayos UV, ¿ya? La aplicación es súper sencilla y ahora vamos a continuar con un poquito la diferencia de el mortero cementicio para el pegado, ¿ya? Con lo que es la BE84, que es este adhesivo poliuretano en espuma, ¿ya? Como pueden ver al lado izquierdo, vamos a avanzar unos 5 metros cuadrados aproximadamente, bueno, dependiendo de la forma de aplicación del adhesivo, en este caso a llana, y en cambio a la pistola vamos a poder avanzar unos 10 metros cuadrados de rendimiento, de una forma mucho más limpia, mucho más rápida, sin tanto esfuerzo, ya que no hay que preparar el producto, ¿ya? Así que el rendimiento aproximadamente de la espuma va a ir muy cercano a los 10 metros cuadrados, así que es un producto espectacular para avanzar mucho más rápido, cubrir mucho más superficie y un trabajo mucho más limpio y con menos esfuerzo. Hasta ahora, compañero César, ¿algún tipo de pregunta? Tenemos bastantes preguntitas. Acá, don Juan nos pregunta, ¿pero por fuera aumentan los metros cuadrados?
Ya, me imagino que quiero tratar de hacer la conexión a qué punto se estaba refiriendo. Al Eh, poner el sistema if por fuera, claro, sí, me va a imaginé sumar, que era. centímetros. Claro, que ahí la instalación por fuera no es que aumenten, disminuyen los metros cuadrados. Vamos a tener una superficie, el frontón de nuestra casa va a tener tantos metros cuadrados, ya digamos 20. Vamos a instalar por fuera en nuestro sistema IF y nos vamos a estar perdiendo espacio dentro de nuestras casas, ya que hay otro sistema, como les mencionaba, el PolyJip, que se instala por dentro de la vivienda, ¿ya? Que es un poliestireno adherido a una plancha de yeso cartón, y eso se instala por dentro y estaríamos generando visualmente como una tabiquería, ¿ya? Eso nos va a ir restando unos centímetros al interior de nuestra casa, ¿ya? No es que por fuera no aumente o no aumente, no disminuya los metros cuadrados como a instalar, sino que no, al instalar por fuera no se nos va a afectar los espacios dentro de nuestra vivienda. Otra pregunta. Aquí don Ricardo Villarroel nos pregunta, ¿los adhesivos para sustrato son los mismos o cambia por cada material? Ya, no cambia por material, o sea, si porque el material el que vamos a pegar va a ser el EPS, el poliestireno, para que me entiendan, es como un plumavit, pero de mayor calidad, va a ser más duro, más resistente, va a tener otras características, ¿ya? Pero en general de mayor calidad, ¿ya? Si nosotros tenemos el sustrato, es que hacia dónde nosotros vamos a pegar, ¿ya? Va a depender también con cuál vamos a pegar, porque lo vimos en un momento que sobre el OSB vamos a tener que trabajar con la espuma, ¿ya? Porque nos vamos a poder pegar con el cementicio, con el saco, sobre lo que es el OSB, ¿ya? Si tenemos muro de hormigón, ahí vamos a decidir nosotros, dependiendo cómo queremos trabajar, ya si queremos trabajar con el cementicio o con la espuma, ya ahí va a depender de la decisión propia de nosotros, ya. Pero la diferencia a lo que es el sistema AIF, a lo que es el sistema, o sea, Classic y el Express, va a cambiar el pegamento, ya. El Classic se pega con el mortero, que es el mismo con el cual posteriormente vamos a enlucir, ya. Y el AIF Express se agrega esta espuma, ya. No estaríamos pegando con el mortero, se pega con la espuma y ya posteriormente el mortero lo ocupamos para solamente enlucir y no para pegar. Y eso nos va a generar un aumento en la trabajabilidad, en lo más rápido de la instalación. Acá, don César Navarro nos pregunta, ¿esta pintura en grano es de goma resistente a las vibraciones o sismos? Claro, va a ser mucho más resistente a lo que son las martelinas, ¿ya? Porque hay que entender que las martelinas están fabricadas o elaboradas para trabajar sobre superficies que son ya más rígidas, ¿ya? Sobre un muro de hormigón o una albañilería estucada, ahí vamos a darle también esta terminación con grano, ¿ya? Esta pintura en grano se llama elastomérica, que tiene una capacidad como de capacidad elástica que se pueda mover, para que me puedan entender, y se va a aplicar sobre finalmente el EPS o el poliestireno, ¿ya? Que va a tener un mayor juego, ¿cierto? Y eso va a ser absorbido o va a poder ser soportado por esta pintura que es más resistente como a las vibraciones en cuanto a otros tipos de grano, ¿ya? Porque no podemos aplicar cualquier tipo de grano sobre nuestro sistema AIF, ya por la misma condición que lo menciona César Edgardo. Don Cristian Hermosilla nos pregunta, si el cliente no quiere terminación rugosa, sino lisa. No hay ningún tipo de problema. Generalmente el sistema AIF generalmente termina con este grano, con esta pintura en grano, ¿ya? Que finalmente igual me aporta a cubrir ciertas irregularidades que podamos tener, ¿ya? ¿Podemos dejar una terminación lisa? Sí, ningún problema, pero eso nos va a generar tener cuidados previos en la instalación. O sea, bueno, posteriormente lo vamos a mencionar, tener un buen raspado, un buen enlucido para que quede bien, bastante liso,
y posteriormente no hay problema en generar un tipo de pintura, ya darle una terminación lisa. Acá hay otra pregunta, don Ricardo Villarroel nos consulta, la espuma BE84, ¿cuánto rinde más o menos? Tiene un rendimiento máximo, podemos sacarle el máximo provecho, darle 10 metros cuadrados, ¿ya? Teniendo, bueno, ahí vamos a explicar un poquito más adelante la forma de aplicación, pero el rendimiento vamos a estar llegando, nos ha dado sobre los 10 metros cuadrados. Ya, don Víctor nos pregunta, ¿cuántos milímetros son los máximos que toleran el BE84 y si hay desniveles en los muros? Ya, muy buena pregunta, don Víctor. Vamos a dejarlo expectante para que esté bien atento, porque esto viene un poquitito más adelante en la presentación. Otra pregunta, dice don Pablo, ¿se puede aplicar sobre placas MgO óxido de magnesio? Ya, ahí hay que ver el sustrato, ¿cierto? Que van a ser estas placas. Tengo ciertas dudas, así que yo creo que, bueno, al final vamos a dejar mi correo, si es que no se dio al principio, al final igual se va a dar, para que podamos ver las fichas técnicas de ese material para tratarlo en mayor cuidado, ¿ya? Porque no hay que tener o dar una recomendación así por así, ¿ya? Tenemos que ver cómo va a estar en general el contexto donde se van a aplicar estas placas. Tengo más preguntas. Don Raúl Sainz González nos consulta, ¿hay alguna ventaja de Aves Classic frente al Express? Claro, van a tener, si bien ventajas, vamos a tener un resto de material más, entre comillas, acotado, porque para el Classic hay que tener lo que es la espuma, pero claro, vamos a instalar con el mismo producto, si bien podemos tener un rendimiento más o menos similar o quizá un poquito mayor, dependiendo de la superficie, ¿ya? Vamos a tener ventajas, pero teniendo otras consideraciones, ¿ya? Una superficie bastante lisa, que generalmente igual, otra ventaja que tenemos sobre el Classic, sobre el Express, es que vamos a poder, ahí voy a conectar con la pregunta de don Víctor, si tenemos desniveles, o sea, perdón, desaplomes en los muros, vamos a poder trabajar sin ningún tipo de problema con el Classic, ¿ya? Porque el sistema AVE Classic con los materiales me va a permitir solventar los desaplomes mucho mejor que el Express. Ya. Muchas gracias, Diego, por tus respuestas. Tenemos hartas preguntas, pero algunas se van a ir resolviendo según va avanzando la capacitación. Así que te invito a continuar, por favor, Diego. Perfecto, muchas gracias, César. Bueno, acá pasamos directamente a lo que es el proceso de instalación y vamos a ir resolviendo igual las consultas que nos estaban haciendo anteriormente, ¿ya? Las recomendaciones previas al proceso de instalación, hay que tener el almacenamiento, perdón, de los materiales entre 4 grados a 25 grados Celsius. Ahí es el rango donde va a poder trabajar bastante bien los materiales, ¿ya? Porque si no vamos a tener un problema tanto como en la aplicación como el fraguado de estos, ¿ya? Hay que verificar la condición de estos sustratos, ¿ya? Vamos a tener que chequear los plomos, ver si tenemos algún tipo de problemas con las sales, ¿cierto? Hay que eliminar todo tipo de sales y también hay que procurar de que no vuelvan a aparecer, o sea, si hay una humedad constante, hay que reparar esa humedad constante, ¿ya? Hay que ver si vamos a instalar en altura para ver la instalación de andamios y hay que tener ojo con las condiciones climáticas, ¿ya? Porque el sol nos va a estar afectando directamente la instalación, ya nos puede estar secando directamente los morteros, las pinturas, se nos va a generar un sinfín de problemas, por lo que hay que generar una protección. Estos tipos Maya Rachel, no hay ningún tipo de problema con esto para generar una protección a nuestra instalación, ¿ya? Ante cualquier duda de nuestro sustrato, ¿ya? Que esto es lo que podíamos hacer con estas placas que me mencionaba anteriormente, las de magnesio.
hacer un prueba de comportamiento, ¿ya? Se pegan retazos o testigos de 25 por 25 centímetros, ¿ya? Se pega, vamos a depender de cuál deseemos utilizar, la espuma o el cementicio, ¿ya? Instalamos, dejamos secar un par de días, ojalá 2, y hacemos el arrancamiento de este poliestireno, ¿ya? Debemos tener un 60% de contacto, o sea, vamos a tener que, o vamos a poder, entre comillas, desgarrar solamente el 40% de toda su superficie, ¿ya? Teniendo sobre el 60% vamos a andar bastante bien, y si se nos empieza a desprender bajo el 60% ya no va a ser una superficie óptima para poder instalar, ¿ya? Así que este es un pequeño ensayo que podemos realizar, que es bastante simple para ver cómo tenemos las condiciones en cuanto a lo que es el sustrato, ¿ya? Posteriormente vamos a considerar las herramientas que tenemos o que vamos a emplear en la instalación de esto. Bueno, tenemos lo que es, en cuanto a lo que es esta globalidad de herramientas, lo más complejo va a ser el mezclador mecánico, ¿ya? Vamos a tener una llana lisa, una plana, una llana dentada, niveles, reglas, ¿cierto? Y herramientas generalmente que tenemos generalmente en nuestros hogares. Ya. Vamos a comenzar con la secuencia de instalación. En primera instancia debemos conocer los plomos y niveles que vamos a tener. En primera instancia vamos a sacar los plomos para poder ver cuánto el desaplome que tenemos, ¿ya? Y así también saber y prever con qué tipo de sistema vamos a instalar, ¿ya? Hay que recordar que la densidad mínima recomendada para el EPS es de una densidad de 20 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Hay distintas densidades, pero la recomendada y el que generalmente va a mandar bastante bien es de 20 kilogramos por metro cúbico. El espesor también del EPS, ya que estamos viendo los plomos, va a ser, no tiene que ser mínimo de 2 centímetros, ¿ya? Posteriormente igual vamos a ver un poco más adelante que se tiene que raspar la superficie una vez pegado, y tampoco tenemos que reducir. Ojalá poder trabajar sobre estos 2 centímetros de espesor. 2 centímetros de espesor o 20 milímetros, ¿ya? Y una densidad de 20, o sea, 20-20, ya para que tengan bastante claro. Posteriormente vamos a sacar nivel para hacer el trazado de la línea de arranque, que este va a ser dependiendo del terreno en donde estemos situados. Si el terreno es vegetal, vamos a tener que comenzar nuestra instalación de EPS o el poliestireno sobre 10 centímetros del terreno vegetal, ¿ya? Para evitar que nos crezca planta o un material vegetal que se pueda introducir sobre el sistema y nos genere algún tipo de problema. Ya si es un radiero, una nivelación, podemos tener una separación de 5 centímetros como mínimo, ¿ya? Para evitar también algún tipo de problemas con agua posada o estanquedad de esta agua que me genera algún tipo de problema en la instalación. Posterior a estos pasos, vamos a conocer lo que son los sistemas de pegado, ¿ya? Y aquí vamos a entender bien cuánto vamos a solventar con los desaplomes, ¿ya? Uno de los sistemas es el sistema de rieles, ¿ya? Que tiene que ser en vertical. Ya vamos a aplicar con la llana dentada por toda la superficie del EPS, ya generando las estrías en una sola dirección. Y con esta instalación o esta aplicación vamos a poder solventar espesores desaplomes de 5 milímetros, ¿ya? Que es bastante bajo. Y debemos tener un porcentaje mínimo de adherencia de un 70%, ¿ya? O sea, de toda la plancha de EPS debemos tener en contacto con el adhesivo y hacia el muro de un 70%, ¿ya? Para el momento que tengamos mayor desaplomes, vamos a instalar por mota o por punto, ¿ya? Más un riel perimetral, como se puede ver en la imagen, ¿ya? Vamos a hacer una aplicación de 6 puntos, de 6 motas en el centro separados como si fuese un dominó, ¿ya? Y vamos a generar
cordón perimetral por todo el perímetro de la plancha, sin interrupciones, ¿ya? Con esto vamos a poder trabajar desaplume hasta los 2 centímetros, ¿ya? El porcentaje mínimo de adherencia con esta instalación va a ser de un 50%. El sistema pegado con la espuma va a ser mucho más sencilla, pero vamos a poder solventar los desaplomes máximo hasta 1 centímetro, ¿ya? Hasta 10 milímetros. La forma de aplicar va a ser con la pistola, ¿cierto? Generando un cordón continuo por todo el perímetro del EPS, separado unos 2 centímetros del borde, y un cordón central sin interrupciones. O sea, todo esto debe quedar continuo, ¿ya? Para poder instalar con la espuma. Aquí vamos a ver una secuencia de pegado del EPS. En la imagen 1 se ve que están instalando como un arranque donde van a poder apoyar el EPS. Generalmente no es tan necesario. Si ya tenemos los recursos, se puede instalar, o ponemos una guía, una regla para que me quede toda una línea y posteriormente la retiramos. Posteriormente de esto, o seguidamente, vamos a generar la instalación de las planchas y generando el paso a paso. ¿Cómo va a ser la instalación de estas planchas? ¿Ya? Perdón, antes de la instalación de las planchas vamos a ver lo que es el encapsulado, ya que este es un proceso previo a lo que es la instalación de las planchas. Una vez que tiramos esta línea de arranque, ¿cierto? Con el trazo, muchos ponen una guía para comenzar, pero muchas veces no es tan necesario, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer el encapsulado? ¿Para qué sirve y su proceso, ya? El encapsulado es un sello que se genera perimetralmente la envolvente para evitar que ingrese humedad por capilaridad y nos afecte a lo que es la propiedad aislante de este sistema, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Previo a la instalación de la primera plancha de EPS o poliestireno, en esta línea de arranque vamos a aplicar una franja de adhesivo cementicio sobre el sustrato para posteriormente adherir un trozo de malla que tenga 10 centímetros pegado sobre la superficie. Posteriormente vamos a dejar colgando la malla restante. Les recomiendo que la dimensión sea bastante generosa, ¿ya? Porque tiene que tener la malla, o debe estar adherida al muro, unos 10 centímetros, y unos 10 centímetros tiene que retornar. Pero ojo, por el canto del EPS también nos va a ir sumando distancia. Entonces vamos a sumar los 10 centímetros de retorno más el ancho de lo que va a tener el EPS, ¿ya? Recuerden que el mínimo es de 20 milímetros. O sea, si fuese así, tendríamos que tener un máximo de 22 centímetros de malla para que retorne bastante bien. Tenemos cortada la malla, ¿cierto? De 22 centímetros, la pegamos sobre esta franja de adhesivo que colocamos y dejamos la malla restante colgando. Hay que rehundir, obviamente, la malla sobre el adhesivo para que quede bastante firme. Una vez hecho eso, vamos a pegar la primera corrida de planchas del EPS. Vamos a aplicar adhesivo en el canto inferior del EPS, como lo podemos ver en la imagen, ¿ya? Porque debe quedar completamente recubierto con este mortero, ¿ya? Es súper importante, ¿ya? Porque tiene una cierta capacidad hidrófuga que evita que avance el agua. Entonces es muy importante que quede bastante o bien recubierto toda la superficie y sobre todo el canto inferior, ¿ya? Retornamos la malla, ¿cierto? Vamos a hacer como una U o una C mirando hacia arriba para ir generando el encapsulado. Retornamos la malla y sellamos con el adhesivo. Rehundimos la malla y ahí vamos a generar el encapsulado americano. Como pueden ver, hacia el muro adyacente o que está al lado también se le genera este encapsulado
porque hacia allá no va a seguir nuestro sistema, ¿ya? Si no siguiese el sistema, sigue las planchas allá, habría que generar un refuerzo que también posteriormente vamos a ver más adelante. Ahora sí vamos a ver cómo se instala las planchas. Es de tipo albañilería, ¿ya? Al igual como van poniendo los ladrillos, uno tras otro, uno al lado del otro, y la siguiente corrida va traslapada, ojalá, a la mitad, ¿ya? El traslape entre las líneas de las planchas tiene que ser a lo menos 10 centímetros. Ojalá, si colocamos la primera corrida, la segunda llegue a la mitad de la que está abajo. Entonces así vamos a ir traslapando bien las planchas. En la esquina, si logran ver, hay que generar las planchas que queden trabadas en la esquina, ¿ya? Llega una, la otra llega al canto, y la de arriba debe apoyarse, ir generando el trabado para que no se generen tipos de fisura posteriormente, ¿ya? En los vanos, como puertas o ventanas, hay que generar un tipo de hombros, ¿ya? Si nosotros dejamos las planchas que coincidan junto con el vértice del vano, se nos va a generar una fisura posterior y no vamos a tener un buen comportamiento del sistema, ¿ya? Al igual como en la tabiquería, hay que dejar un hombro, ¿ya? Que es cortar una plancha de EPS de 10 centímetros cada lado y generamos una punta que me genere un buen comportamiento en esa esquina del vano, ya en ese vértice, ¿ya? Como mínimo debe ser 10 centímetros del hombro, como se puede ver en la imagen, ¿ya? Posteriormente, generalmente siempre que vamos instalando las planchas de PS, va quedando una cierta separación porque si bien las planchas no van a venir con la misma dimensión una a otra, van a quedar con una cierta separación. Si esta separación es muy pronunciada, ya hay que generar un relleno con el mismo material del EPS, ¿ya? Cuando son más pequeñas, ya sobre 1.5 milímetros, vamos a rellenar con la espuma BE84, ¿ya? Para así no generar puentes térmicos sobre nuestra instalación, ya por donde se nos escape o ingrese las diferencias de temperatura o calor, ya. Una vez seco de esto, ya, ¿cierto? Pegamos nuestras planchas, están bastante secas, generamos el relleno de todas las separaciones que tengamos, tenemos que estar bien atentos, ¿ya? Posteriormente dejamos que seque, se seca la espuma y posteriormente vamos a generar el raspado, ¿ya? ¿Cuándo se genera el raspado? ¿Ya? Con la B84, con la espuma, vamos a raspar posterior a las 2 horas. Si es un muro pequeño, pego con la espuma, dejamos secar y a las 2 horas puedo darle el proceso de raspado. Con el Classic ya vamos a estar pegando con este mortero cementicio, ¿ya? Y vamos a tener que esperar 24 horas para poder dar el proceso de raspado, ¿ya? Hay que tener bastante ojo que si tenemos cañería, ductos, el raspado y la distancia a esa cañería no tiene que quedar menos a 2 centímetros, ¿ya? Recuerden que en ningún caso el poliestireno expandido debe quedar menor a 2 centímetros. Por eso generalmente se recomienda que trabajemos con un espesor un poco más grande, ¿ya? En cuanto a los refuerzos, ya vamos a tener el encapsulado, que va por debajo, que ya pudimos ver que nos va a sellar la envolvente y nos va a proteger que la humedad avance por capilaridad y suba por los muros y no afecte a nuestra envolvente y también la capacidad térmica hacia el interior, ¿ya? Vamos a tener los esquineros de PVC, que generalmente vienen con malla incorporada. Si no pueden adquirir estos esquineros de PVC, podemos hacer un doble retorno de malla en las esquinas, ¿ya? Tanto interiores como exteriores, ¿ya? Generalmente tenemos cortagoteras que va en los vanos de las ventanas para generar que cuando llueva no se gotee o no se introduzca el agua hacia adentro. Hay que reforzar los vanos interiores, los alféizer de las ventanas, ¿ya? Los cuales también en los vanos hay que generar un refuerzo diagonal o mariposa. ¿Cómo es ese refuerzo?
el refuerzo se genera, aquí vamos a ir dando paso a paso. ¿Por qué se va a generar los refuerzos? ¿Ya? Hay que tener en consideración que vamos a estar pegando poliestireno expandido, ya para que, como les mencionaba, se entienda, es como un plumavit, ya de mejores características, ¿ya? Pero finalmente, sobre todo lo que son los primeros pisos o los niveles inferiores, van a estar al paso de las personas, al juego, al tránsito con algún tipo de material, cuando estemos construyendo afuera, se podemos pasar con algún elemento contundente, golpear nuestro sistema, y hay que evitar que se nos rompa, ¿ya? Por eso hay que generar estos refuerzos en todos los cantos vivos y en los rasgos, ya tanto puerta en ventana o en la arista en los quiebres de los muros, en los pilares, ya, para evitar que se estropee nuestro sistema en el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En cuanto a lo que es en los rasgos de ventana, en la imagen 1 vamos a aplicar el adhesivo de la siguiente forma, como se puede ver en la imagen. Vamos a recortar un trozo cuadrado de malla, vamos a hacer un corte a la mitad, llegando también a la mitad de la altura. Vamos a pegar generando un tipo como mariposa, ¿ya? Vamos a rehundir la malla dentro de este adhesivo que aplicamos previamente, rehundimos, ¿cierto? Hacia arriba vamos a instalar el esquinero, ¿ya? Si no tenemos esquinero, podemos instalar la malla solamente, que igual posteriormente vamos a retornar al aplicarle la segunda malla a la terminación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a generar un doble malla y también me va a generar un buen refuerzo. Si no es posible tener lo que es el esquinero, se puede generar doble malla, ¿ya? Hacemos la misma simulación, pero solamente en este caso iría con malla. Nuevamente rehundimos la malla con el adhesivo, ¿ya? Como lo podemos ver en la imagen 5, y seguidamente vamos a generar este refuerzo en diagonal, ya que vamos a estar cerrando como la mariposa, como lo podemos ver, o lo que generamos en el paso 2. Vamos a ir generando este sello para evitar cualquier tipo de fisura en diagonal. Posteriormente vamos a reforzar en el séptimo paso el phaser de la ventana con la doble malla, ¿ya? Simulando el paso 4 si es que no tuviésemos el esquinero. Posteriormente vamos a rehundir la malla y vamos a estar listos para poder pasar a lo que es el siguiente paso, ¿ya? Una vez que tenemos, ¿cierto?, raspado nuestra superficie, el cual se me quedó un poquito atrás la finalidad del raspado. El raspado vamos a ir generando la uniformidad de la superficie, ¿ya? Vamos generando el aplome, la diferencia del plomo que vamos a tener con el EPS, porque finalmente también, dependiendo de con qué vamos a instalar, vamos a ir pudiendo solventar los desaplomes que vamos teniendo en la superficie, ¿ya? Entonces, si una plancha nos quedó un poco más adelante, otra más atrás, con el raspado vamos a generar la mitigación de esos desaplomes y vamos a generar una superficie bastante uniforme. Aunque no tengamos distinto o unas planchas muy afuera, aunque nos haya quedado bastante liso, siempre es bueno, recomendable raspar, ¿ya? Para generar una uniformidad y posteriormente la aplicación de este enlucido, la capa base, tenga un mejor agarre, ¿ya? ¿Cómo va a ser la aplicación de esto, cierto? Ya, pegamos el EPS, raspamos, ¿cierto? Generamos los refuerzos de los vanos de puerta y ventana y estamos listos para pasar al siguiente paso. Vamos a aplicar una carga de adhesivo a la sección enlucir por toda la superficie, ¿ya? ¿Cuál es lo importante? Aplicar una carga, ¿ya? Que en toda la superficie quede liso. No hay que aplicar la malla directamente. Hay que primero dar un enlucido con el mortero, aplicamos la malla encima y con la llana lisa vamos a rehundir, ¿ya? Vamos a dejar esa forma ahí, vamos a dejar secar para posteriormente agregar otra capa al día siguiente,
¿ya? Es muy normal que en la primera mano se note al otro día el cuadriculado de la malla, ¿ya? Es muy normal, pero no es normal que al aplicar la segunda mano se me note la malla, ¿ya? Hay que tener bastante claro que el enlucido vamos a recubrir a recubrir todo lo que es la malla de protección, ¿ya? Esto nos va a ayudar bastante en lo que es el impacto. Entonces, muy importante la finalidad de esta malla, que es un refuerzo. Entonces, muy importante que la malla nos quede en medio del adhesivo, ¿ya? En medio de la capa base. Entonces, como les mencionaba anteriormente, es muy importante aplicar una mano de la capa, la malla, y rehundir y presionar con la llana para que se cubra y quede la malla en medio de este mortero, ¿ya? Es la misma lógica que cuando hacemos un radier y generamos una malla en medio del radier, va a trabajar bastante bien. Pero si al radier le aplicamos la malla encima, no va a tener ningún tipo de función. Acá es la misma lógica. Hay que procurar que la malla quede en medio del adhesivo. O sea, perdón, del mortero. ¿Ya? Una vez colocando la malla, hay que generar un traslapo mínimo entre mallas de 10 centímetros. ¿Ya? Porque va a ser un rollo de 1,5 metros que vamos a ir estirando. Posteriormente, la que vamos a colocar abajo, hay que dejar un traslapo mínimo de 10 centímetros. No podemos dejar las mallas de tope porque nos va a generar una fisura posteriormente, ¿ya? Hay que traslapar las mallas sí o sí 10 centímetros. Es muy importante ese paso. Posteriormente, hay que tener en cuenta el espesor final de esta capa base. Va a ser de 2 a 3 milímetros, ¿ya? No mayor que eso porque vamos a generar fisura en la superficie y no vamos a tener un buen comportamiento, ¿ya? Es un enlucido bastante bajo, pero sin embargo va a tener una buena resistencia a lo que es el impacto, ¿ya? No es muy recurrente, pero sí se puede generar otra carga de adhesivo, pero debiese ser claro, aplicamos otra carga, pero debiese aplicar otra malla, ¿ya? Entonces, no es muy recurrente, como decía, pero si quieren agregar más capas, como en el caso del estuco, es una ciencia muy similar, si queremos agregar otra mano de mortero, hay que aplicar el mismo sistema, aplicar el enlucido, malla nuevamente y continuamos con el proceso. No es muy recomendable, no es muy común, así que tratar de procurar hacer el trabajo inicialmente bien, con un espesor de 2 a 3 milímetros como terminación. Una vez terminado, posterior a las 24 horas, recordar que si estamos trabajando a temperatura ambiente, ¿cierto? Vamos a estar trabajando en el exterior. Si me llega directamente el sol, hay que proteger sobre todo en ese paso, ¿ya? Para que no se nos seque rápidamente la mezcla, ¿ya? Y en este paso también hay que tener una protección porque ya vamos a estar aplicando el finish o este grano. Vamos a abrir la tineta, ¿cierto? Hay que revolver nuevamente el producto y generalmente a las pinturas se separan, se va hacia arriba lo que es la pintura, o sea, lo que es un aceite se separa hacia arriba, generalmente un efecto que le pasa a las pinturas. Vamos a revolver para dejar la pasta homogénea y empezar a aplicar. No hay que, por ningún motivo, aplicar agua. Como les mencioné, hay que trabajar a la sombra en un rango de temperatura de 4 a 25 grados Celsius. ¿Ya? Se puede aplicar con llana o pistola, ya ahí va a depender de la expertise del maestro, ¿ya? Generalmente yo le recomiendo que si no hay tanta experiencia sea con llana, porque con pistola hay que tener una cierta... hay que ser un tanto precavido porque si lo acerco mucho, lo alejo un resto más, vamos a ir teniendo una superficie no muy pareja. Si es muy cercano, va a rebotar el grano, si es muy lejos, nos va a quedar muy separado, entonces vamos a tener un cierto problema. Es bastante más sencillo con la llana, ya vamos a generar un buen trabajo. Y como le decía, esta instalación siempre instalarla, ojalá bajo sombra.
si son paños demasiado grandes, generar canterías falsas, ¿ya? Que es separar los paños, ir trabajando en superficies donde mi avance sea como el que me proponga lo que yo vaya a aplicar. Porque si aplicamos en bastante superficie, podemos tener tonos distintos. Entonces, ir seccionando paños, lo que me dé el avance, y vamos generando unas canterías falsas para ir avanzando y que no se noten tanto los cambios de tono. Estos tonos, ¿cuáles son? Hay distintos tipos, todos basados en la naturaleza, son bastante buena la terminación, ¿ya? Y me voy a poner aquí un poquito porque hay bastantes preguntas. César, cuéntame. Hay bastantes preguntas y bastantes comentarios. Comencemos entonces con las preguntas. Dice, ¿tiene algún tutorial para ver los procesos in situ? Prontamente vamos a tener, estamos trabajando en eso, pero sin embargo tenemos procedimiento escrito, así que pueden escribirme a lo que es el correo que posteriormente lo vamos a dar, ¿ya? Y podemos ir generando mientras en la entrega de material el instructivo mediante documento. Ya. Don Luis nos dice, muy buen tema. Don Luis de nuevo dice, para ubicar los materiales, ¿dónde puedo encontrar alguna cartilla que me sirva? Ya, ahí nos puede, generalmente cuando nos piden los rendimientos y la ubicación va a depender mucho de varios factores, ¿ya? Sobre todo la forma de aplicar, sobre todo los desaplomes, ¿cierto? Por eso yo le recomiendo que también nos escriba para también ver y darle más o menos los rangos que se usan en los distintos tipos de superficie o sustrato y también la forma de instalar este sistema. Constanza nos consulta, ¿qué adhesivo se utiliza en el enlucido para fijar la malla de fibra de vidrio? Ya, Constanza, en lo que es el Leif Classic y el Leif Express, los dos se utilizan con el de mezcla EIF, que es el mortero en saco, ¿ya? En el Classic, este mortero es también el mismo con el que se pega el EPS, ¿ya? En cambio, el Leif Express, estamos pegando el EPS con la espuma y solamente estaríamos enluciendo con el mortero, ¿ya? Pero en ambos casos se utiliza el bemezcla EIF de aislantes nacionales. Don Ricardo Villarroel nos consulta, ¿la malla de refuerzo tiene alguna dimensión necesaria? Generalmente va a depender de lo que es la venta comercial. Pueden haber distintos tamaños, pero generalmente perdón, lo común es aproximadamente 1,5 metros y ahí ya del largo que también sea comercial. Pero también cuando se vaya a instalar hay que procurar a generar el traslapo de los 10 centímetros si no vamos a tener problemas de fisura. Ya. Marcelo dice, Diego, muy buena presentación. Cristian nos dice, ¿con qué se raspa? Ya, generalmente hay un raspador que también comercialmente pueden encontrar y finalmente puede ser un tanto caro, ¿ya? Se puede generar uno bastante simple, generalmente en obra se ve bastante eso, que es con un montante y con un clavo van generando hoyos hacia el otro lado, ¿cierto? Y que me quede como un tipo de raspador este que utilizamos como en la cocina, generalmente algo muy similar, pero a lo largo, ¿ya? De todo lo que es el montante. Y con este vamos a generar el proceso de raspado para ir generando el raspado uniformemente, ¿ya? Otros hacen unas cosas más pequeñas, pero generalmente como el tamaño de 30 centímetros, sí puede servir, pero hay que tener mayor también cuidado cuánto se raspa, porque si estamos mucho rato raspando solamente en una superficie, podemos generando un desgaste mayor del EPS y vamos a generar un tipo de profundidad hacia adentro. Entonces, lo ideal es que sea un poco más largo de 1 metro
que podamos generar un raspado un poco más homogéneo. Diego, Constanza, ¿los refuerzos del sistema los adquiero en Becron? Tenemos lo que son algunos tipos de refuerzos. En este sistema existen bastantes refuerzos, como también quizás algunos quienes puedan leer un poco más de este sistema, muchos recomiendan los que son las fijaciones, que son como unos clavos. Muchas veces acá con estos materiales no es tan recomendable porque finalmente es una instalación autosoportante, entonces estaría dejándose como un poco al lado. Si bien igual los tenemos que son estos anclajes, ¿ya? Los esquineros y creo que tengo, si mal no recuerdo, también los cortagoteras, pero le sugiero que igual llame o nos escriba viendo cuáles los refuerzos que necesita, sino también para ayudarles dónde puede adquirirlos. Luis nos consulta, ¿qué sucede con los refuerzos de rasgos cuando hay un alero en las ventanas? Ya. Generalmente si vamos a tener un tipo de alero, hay que también de qué tipo de material es el alero, ¿ya? Puede tener algún tipo de alero con estas latas como metal, se me olvidó ahora el nombre, ¿ya? Pero hay que ver también, hay distintos tipos de soluciones, ¿ya? Lo ideal es que en lo posible, si es que se pudiese llegar a retirar e instalar posteriormente, sería ideal, ¿ya? También sería ideal o un tipo de solución agregar el cortagoteras, ¿ya? Pero lo ideal es que se pudiese sacar, instalar después para generar una protección también y no se nos genere un puente térmico, ¿ya? Pero también hay que ver qué tipo de alero sería. Don Jorge Gutiérrez nos consulta, ¿cuál es su durabilidad, vida útil del producto o se debe renovar anualmente para su protección e impermeabilización? Ya, los productos, cada uno va a tener su durabilidad en cuanto a lo que es previo a su instalación, ¿ya? Puedo decir 6 meses, 12 meses, va a depender del producto, ¿ya? ¿Cuánto me va a durar una vez instalado? Eh, no le podría decir. ¿Por qué motivo? Va a depender también su instalación. Una de las primeras instalaciones que se han hecho, creo que, si mal no recuerdo, como hace 60 años, en Europa, aún sigue sin ningún tipo de problema, ¿ya? Entonces, la durabilidad de esta instalación no tiene como una fecha límite, ya va a depender también de su forma de instalación. Ya. Francisca Peña nos dice qué buen tema. Y Claudio Reyes nos dice, ¿qué diente se recomienda para la llana? Ya, muy buena pregunta, Claudio. Generalmente podemos utilizar las llanas que se pueden utilizar para lo que son los adhesivos cementicios o la instalación de cerámica. ¿Se pueden utilizar? Sí se pueden utilizar. ¿Cuál va a ser el contra de esto? Es que la distancia entre llanas, o sea, entre dientes es muy cercana. Entonces nos va a bajar un poquito el rendimiento el rendimiento de la aplicación, ¿ya? Lo ideal son dientes un poco más separados. Ahora bien, no recuerdo bien cuánto es la distancia entre dientes. Sí, la altura es aproximadamente 1 centímetro, pero generalmente si tienen la opción de generar la herramienta, porque también se puede comprar, pero quizá un poquito difícil de encontrar, ¿ya? Si se quiere trabajar, una opción es trabajar con las llanas comúnmente que se trabajan para la instalación de cerámica, si no se puede fabricar una, ¿ya? Con una llana lisa, ya se le genera los dientes cortando un esmeril. Si es que puede, contáctese conmigo, le doy las dimensiones para que pueda tener un rendimiento más óptimo del adhesivo cementicio, ¿ya? Pero de todas formas igual se puede trabajar con lo que son las llanas de los adhesivos para cerámica. Ya. Y la última pregunta de este módulo,
que es César Navarro, dice, obviamente si el sustrato está dañado se debe reparar antes de aplicar este sistema AIFS, pero ¿qué sucede al no reparar el sustrato y poner el sistema encima? ¿Qué sucede? Ya, pueden suceder diversas situaciones, ¿ya? Pero generalmente voy a dar el caso. Instalamos, por un ejemplo, sobre pintura, ¿ya? Aquí no se recomienda muchas veces instalar sobre pintura, ¿ya? O una superficie que está dañada. Si ese daño me genera que no se me ancle bien el sistema, se me puede desprender, ¿ya? No se me va a generar una buena adhesión. Es la misma lógica que nosotros entregamos cuando instalamos cerámicos. Si nosotros instalamos cerámicos sobre una superficie que no me entrega la seguridad, la firmeza necesaria, es muy probable que tenga algún tipo de desprendimiento o de adherencia posteriormente. Si instalamos sobresales, me va a generar un tipo de problema de desprendimiento, de un buen trabajo en cuanto a la aislación térmica, que se me desprenda, se me suelte en algunos sectores y quede desprendido, nos puede ir generando un sinfín de problemas. Lo importante es que siempre tratemos de reparar todo daño, porque si no reparamos el daño, si dejamos esta situación al azar, es probable que después tengamos algún tipo de problema y lo ideal es que no sea así. Lo ideal es que tratemos de entregar toda la garantía y toda la seguridad que posteriormente el problema no va a tener algún tipo de resquicio posterior o de algún tipo de problemas de adherencia. Como les mencioné anteriormente, hay obras en Europa que aún siguen con la instalación posterior a 60 años, ¿ya? Y siguen posterior incluso más años porque reducen todos los riesgos que me puede suceder posteriormente. Al no reparar algún tipo de daño, voy a dejar todo lo que sea al azar y posteriormente puede haber arruinado una inversión, puede haber arruinado un tiempo de instalación y finalmente no vamos a tener que generar un reproceso para poder instalar nuevamente. Ya, Diego, para continuar nos quedamos con el comentario de Ana Carvajal. Excelente curso, bien explicado para quienes teníamos poco conocimiento de este tema y del producto. Continuemos, por Muchas favor, Diego. gracias, Ana. Muchas gracias, César. Continuamos, que ya nos queda poquito. Bien, entendemos, ¿cierto?, la forma de instalar, los refuerzos, ¿cierto? Y aquí vamos a aprender de los malos procesos, ¿ya? Lo ideal es que no nos quedemos con esto, no nos quedemos que, claro, me puede pasar a mí estos errores comunes. Aprendamos de los errores para que no lo cometamos en el momento de instalar. ¿Cierto? Una vez que nosotros indicamos cómo se debe pegar las planchas DPS, ¿cierto? Tipo albañilería, ¿ya? Es el punto uno. Muchas veces los pegan así, se juntan los cantos y queda una línea continua, que eso posterior también me genera algún tipo de fisura o se me marca posteriormente. ¿Cómo se marca en esta imagen? ¿Ya? Pero acá no se marca porque quedaron las planchas unidas en una misma línea. Se marcan porque si se pueden ver, los espacios que quedaron entre el EPS fueron rellenados con el mortero de capa base o con el mortero que estaban pegando, ¿ya? Ese material no es para rellenar, ¿ya? Es una práctica igual recurrente que se ve bastante en obra, ¿ya? Hay a saber uno por qué motivo, pero no se debiese generar con el mismo mortero, porque vamos a generar estos puentes térmicos, ¿ya? Y se nos va a manifestar cuando se nos humedezca la superficie, como se ve en la imagen derecha, ¿ya? Por distintos motivos se me va a secar antes o después y se me va a ir marcando, incluso se me puede marcar sobre lo que es la pintura de terminación o el finish, ¿ya? Entonces no vamos a tener una buena estética de la terminación y tampoco nos vamos a tener eficientemente que cumpla el sistema. O sea, claro, es envolvente para evitar que ingrese la alta temperatura en verano
o que no nos afecte tanto el frío en invierno, ¿ya? Si dejamos de esta forma, vamos a ir reduciendo la finalidad o las características de toda esta envolvente. ¿Se recuerdan cómo hacerlo? Espero que sí. ¿De qué forma era? Rellenando con la espuma, ¿cierto? Con la espuma rellenamos, dejamos que seque y posteriormente hacemos el raspado, ¿ya? Para que quede toda la superficie bastante lisa. También, si es que no raspamos uniformemente, también se me puede marcar, pero me va a acusar el sol, porque si no marcamos, se me va a ir marcando cada una de estas, cada uno de estos encuentros del EPS, entonces nos vamos a tener una terminación estética. Y en este caso particular, si rellenamos las separaciones del EPS, vamos a tener una mala terminación estética y funcional va a estar un poco a la baja, ¿ya? Entonces recordad que todo el espacio sobre 1.5 milímetros rellenarlo con la espuma, con la pistola rebondimos, no importa que salga, después lo cortamos con un cortacartón y posteriormente raspamos, ¿ya? Y si son más grandes, 1 centímetro, 2 centímetros, cortamos trozos del EPS y vamos rellenando todos los espacios, ¿ya? Para evitar el relleno de estas juntas con el mortero cementicio. Otro error común es la falla de instalación en la malla, ¿ya? Una vez que tenemos pegado, ¿cierto? Raspado, hay un proceso también que para avanzar mucho más rápido que se llama pinchar la malla, ¿ya? Que en la imagen 1, generalmente cuando tenemos ese tipo de fallas es porque pincharon la malla, ¿ya? ¿Qué es esto? Como les dije en el proceso constructivo, ¿cierto? Ya tenemos pegado el EPS raspado. Lo que hay que hacer para instalar la malla es dar un enlucido con el mortero para que posteriormente yo ponga encima la malla y se me adhiera, ¿ya? Una vez que esté adherida con la llana lisa, apretamos y se va a rehundir, ¿ya? Es el proceso correcto, que generalmente se hace acá. Se pone tenemos el EPS pegado, ponemos un clavito aquí, enganchamos la malla, estiramos la malla, ponemos otro clavito ahí, echamos el mortero a la llana y vamos escondiendo la malla. Y finalmente el adhesivo no logra agarrarse al EPS. Entonces, la malla de refuerzo no me va a estar reforzando tanto. Entonces, es muy importante no saltarse ese paso de aplicar una capa como de contacto al EPS, ¿ya? Porque finalmente esa malla que se extrajo no se hizo ni una fuerza sobrehumana. Solamente con 2 dedos se empezó a tirar y empezó a salir. No puso ningún tipo de resistencia. Entonces, muy importante, como les mencionaba, aplicar ese lucido, esa capa de contacto previo a la instalación de la malla, ¿ya? En la imagen 2 se puede ver una fisura. ¿Qué sucede ahí? Que no generan el traslapo de la malla, ¿ya? Si bien pueden haber pegado muy bien la malla, dar el lucido, pegar la malla, la estiramos hacia los lados, pero la que va abajo la dejamos de tope o incluso la separamos como para hacer rendir más la malla. Ojalá no hacer esos procesos porque después al movimiento, toda estructura no es 100% rígida, siempre va a tener algún tipo de movimiento. Entonces, a la pequeña tensión, a un pequeño movimiento, se me va a fisurar donde no esté traslapada la malla. Recuerden que hay que traslaparla 10 centímetros como mínimo, ¿ya? No pueden quedar de tope tampoco. Siempre hay que montar una sobre otra por lo menos 10 centímetros, ¿ya? Posteriormente, en la imagen 3, se puede ver que se nota la malla, ¿ya? Si bien es común que se note, pero en el primer paso, en ese paso que aplicamos esa capa de contacto, ese lucido al EPS, pusimos la malla y la presionamos con la llana lisa y se va a rehundir. Dejamos secar y así debiese ser antes de la segunda capa, ¿ya? Si le pusimos segunda capa y aún se sigue notando es porque estamos teniendo algún tipo de problema a su instalación, ¿ya? O quisimos agregarle harto espesor en la primera para no darle la segunda y esperar otro día, generalmente me puede suceder eso. Entonces, si nos quedó de esa forma, hay que darle otro enlucido para que se recubra totalmente la malla. No puede quedar la malla a la vista, ¿ya? Hay que también tener el recuerdo que el espesor máximo de las 2 capas es de 3 milímetros, ¿ya? Así que bastante ojo con eso.
para evitar algún tipo de también de fisura posterior por sobrecarga. Otro error es no generar los refuerzos o reforzarlos de manera indebida, ¿ya? Al igual como la instalación de malla sin agregarle una capa como de contacto del mortero, también hacen de esta misma forma la instalación de los refuerzos. Hay que generar doble malla, hay que dejar que la malla quede rehundida en el mortero, es súper, súper importante. Si no contamos con un esquinero, se puede aplicar una doble malla, ¿ya? Cortamos un trozo, recordemos que debe quedar traslapado 10 centímetros como mínimo. Entonces generamos un esquinero más económico con la misma malla, ¿ya? La única diferencia es que en la arista no va a tener este como perfil de plástico, ¿ya? Pero sin duda vamos a mejorar y vamos a reforzar bastante bien con una doble malla, ¿ya? Recuerden que hay que evitar también separarlos de los terrenos vegetales, no podemos quedar de tope ni siquiera debajo de terreno vegetal. O sea, no podemos excavar y instalar el EPS y que posteriormente recubramos con tierra, porque el avance de materia vegetal, de plantas, nos puede arruinar nuestro sistema y se nos puede introducir el agua de todas formas, filtrándose por nuestro sistema, ¿ya? Generalmente esos son los errores comunes y finalmente el sistema AIF me va a generar una envolvente térmica donde me va a regular la temperatura en interior, sobre todo lo que es el sistema, o sea, la envolvente térmica me va a mejorar todo lo que es la temperatura al interior. Va a ser un poco más, una temperatura de confort que rondea los 20 grados Celsius, ¿ya? En invierno no me va a afectar tanto el frío, voy a tener que utilizar menos capacidad para calefaccionar nuestros espacios, ¿ya? Así que vamos a tener una mejora bastante, bastante buena. Aquí ya estamos terminando. Sí veo una consulta que Luis Vermech, vamos a hacer la última con esta que igual es bastante importante. Me pregunta sobre las zonas geográficas de Chile. Es una muy buena pregunta, ¿ya? Porque menciona que hay distintas condiciones climáticas en nuestro país. Tenemos desierto, tenemos borde costero, tenemos alta montaña, tenemos Antártica, ¿cierto? Es esa. Muchas gracias, César, ¿ya? Los espesores de poliestireno efectivamente son diferentes. Yo les dije acá, generalmente en la zona central en Chile son 2 centímetros como mínimo y finales, porque si raspamos, si utilizamos unos 2 centímetros y raspamos, vamos a ir reduciendo. Entonces, por eso generalmente les recomiendo un poco más del espesor, ¿ya? Sí existen normativas, ya que regulen, no regulan el método de instalación. El método de instalación finalmente es muy similar. Lo que me va a regular son los espesores, ¿ya? Porque hay cálculos, hay todo como un estudio de por medio, ¿ya? Porque si bien, como tú me decías, no va a ser lo mismo instalar en borde costero que en alta montaña. Me van a ir, hay normas que me dicen zonificaciones térmicas, ¿ya? A ciertas temperaturas voy a tener cierto espesor, ¿ya? Finalmente me va a salir el correo, ahí escríbame para darle mayor detalle porque es un tema bastante, bastante largo, ¿ya? Y le puedo ir llegando unas tablas que les va a ir más o menos guiando los espesores de el EPS en las distintas zonas de Chile. Así que, si no me equivoco, que era... no, se me perdió el nombre. Pero le recomiendo a Luis que me escriba y lo vemos un poquito más en detalle, que es algo bastante, bastante extenso. Muchas gracias, Ricardo Villarroel. Ahora sí, para concluir, tenemos ciertas enseñanzas que nos van a entregar. Esto nos va a otorgar una reducción de costo de calefacción y climatización, ¿ya? ¿Cierto? Vamos a envolver todos los muros de nuestra vivienda, vamos a evitar que nos afecte tanto el calor en verano, ¿cierto?
Mi casa, generalmente el segundo piso, el primer piso es de ladrillo, en verano se calienta, pero demasiado, demasiado la pared y en la noche queda como si fuese una estufa dándome calor. Y eso lo vamos a evitar con este sistema, ¿ya? Refrigeración, calefacción, vamos a estar bajando todo eso, esos consumos energéticos que a la larga van a ser bastante, bastante caros, ¿ya? Y sobre todo que vamos teniendo hartos cambios climáticos, hace mucho calor en verano, ahora en invierno está haciendo más frío, casi ni llueve y es puro frío, así que nos va a ayudar bastante, bastante. Es súper fácil de instalar, es sistema bastante confiable, amigable con el sistema, o sea, con el medio ambiente y se adapta a diversas necesidades, ¿ya? Como vimos también en la presentación, se nos escapa un 40% por los muros y también por la techumbre. Entonces, si tenemos la opción ya de instalar el sistema EIF y hacer un sistema de aislación térmica mediante la techumbre, vamos a andar bastante bien, no vamos a tener ningún tipo de problema o que no afecte tanto las temperaturas al exterior. ¿Ya? Ahí en pantalla está mi correo, diego.moncada@henkel.com. Veamos todos esos pequeños detallitos que nos quedaron en la presentación. Ya no estamos pasando harto en el tiempo. Así que escríbanme, los veamos con mayor detalle. Y, y nada, un agrado con ustedes, muchas gracias. Y ahora nos viene la hora del sorteo, así que le doy pase a mis compañeros y compañeras para que me continúen con el sorteo. Ya, muy buenas tardes, muchas gracias a todos por sus preguntas y viene la hora del sorteo de una cortadora cerámica de marca Rubí. A todos los asistentes, pues estén atentos porque cualquiera de ustedes puede ser el ganador de esta cortadora Rubí. Bueno, ahí está nuestro ganador, pelegre.f@gmail.com. Es el ganador. Un aplauso para él, por favor. Alegre. Y nosotros nos pondremos en contacto con él para entregar este regalo, una cortadora de marca Ruby. Y los invito a que hay algunas preguntas ahí que vi que van a dónde puedo ver nuevamente, y aquí en My Background tú puedes ver nuevamente este video para que las cosas que no alcanzaste a notar o ver las vas a poder ver en este video en My Background. Están también ahí los cursos que vienen próximamente. Todo eso es lo que podremos ver y nosotros nos contactaremos con, a ver, Alegre, si nos puedes escribir, palegre.f, si nos puedes escribir, está por ahí el ganador, que eso es muy importante, tiene que estar presente el ganador, que nos escriba, por favor, que se presente. No, no está el ganador, así que vamos a tirar la ruleta nuevamente. Así que no se retiren, vamos a tirar la ruleta nuevamente porque el ganador no está. Así que vamos nuevamente con la ruleta, por favor. Eso vamos a hacer, los que nos dicen. Y eso vamos a hacer para la próxima también. Vamos a tirar la ruleta. Si la persona no está, se va al agua hasta que esté presente. Ahí está. No. Dice que se llama. No escriba, dejen que escriba por favor él nada más. Dice que se llama Pablo. ¿Qué vendría siendo Ricardo Valdés? El del correo P Alegre. ¿Me confirma, por favor? Ricardo Valdés, si puedes escribir tu correo, por favor.
Ahí está, Pablo. Ahí está. Pablo Alegre, ya. Ahí está el. Es que Ricardo. Pablo Alegre. Ahí está. Pablo Alegre Franco se llama. Estaba el ganador, así que un aplauso para él, para el ganador. Pablo Alegre Franco. Ya. Le doy las gracias a todos los participantes y sigan conectados a Mike de Cron. Para el próximo mes tenemos hartas sorpresas, hartos regalos, hartas capacitaciones y los invito también a que nos sigan para que puedan responder esta encuesta que es muy valiosa para nosotros y también que nos sigan en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Por favor, responder la encuesta y nos vemos el próximo mes. Que estén muy bien. Muchas gracias por participar.